ahora sí, vamos a comenzar. ¿Trajeron Biblias? ¿Sí? Saraí sí trae, ¿verdad? Solo uno. Ah, pues traes la más grande. Con eso nos alcanza. Sí, con eso nos alcanza. Ah, ¿ya se le pusiste su separador? No, conforme voy bien, conforme voy viendo. Ah, ¿sí? Quedó muy bien. Bueno, vamos, vamos a continuar. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos? Nosotros y el espíritu. ¿Verdad? Bueno, ellos no saben. Estamos estudiando lo que es el espíritu del ser humano, o el espíritu en general. ¿Qué es el espíritu? ¿Sí? ¿O qué se entiende por espíritu? Hay muchas clases de espíritus, hay espíritu de Dios, de ángeles, de demonios, bueno, espíritus humanos, de nosotros, de espíritus, ¿qué? De plantas, de animales. Ah, sí, se puede decir también que hay, pero vamos a abrir la Biblia, Job 38-36, ¿sí? ¿Te lo encuentras ahí? Yo le voy, 38, 36. sí, yo les comparto acá, 38-36. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Sí? ¿Nada más? 38-36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Bueno, pregunta, ¿verdad? Pregunta. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién creen? Dios, ¿verdad? Podemos decir que Dios dio la inteligencia, la sabiduría. Pero ¿qué ha pasado con esa sabiduría? Con esa inteligencia que Dios puso dentro de nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está esa inteligencia que está dentro de nosotros? ¿Cómo está funcionando? ¿Se han preguntado alguna vez? Para empezar, pues hay que analizarnos cómo vivimos, ¿no? Cómo nos comportamos, ¿sí? El pensamiento, las palabras que hablamos, ¿verdad? Y así nos damos cuenta si realmente está funcionando mi espíritu tal como Dios lo puso. Es decir, que hay un espíritu dentro de mí, ¿verdad? Dentro de ti, de inteligencia, de sabiduría, ¿verdad? Pero muchas veces no vivimos sabiamente, no vivimos con inteligencia, vivimos en torpeza, vivimos con problemas o en problemas, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está separado de Dios, ¿verdad? Nuestro espíritu está alejado de Dios, ¿verdad? Muy alejado. Yo creo que sería eso la razón, ¿no? De que mi espíritu no vive con inteligencia, no vive con sabiduría, ¿sí? Por eso es que hay muchos problemas. No estoy funcionando como fue la voluntad de Dios. Vuelve a leer, Sarai. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Bueno, yo contestaría que Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué me habrá dado un espíritu? Mi Creador, el Todopoderoso. ¿Cuál será el objetivo, la razón por el cual puso un ser dentro de mí con poder, con inteligencia, ¿verdad? Con sabiduría? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo, el propósito de Dios, el Creador, que me dio un ser inteligente? ¿Está ahí? Pues para estar en comunión con Dios y poder también decidir lo bueno y lo malo. ¿Sí, verdad? Para tener conciencia. Para tener conciencia.
Entonces soy creado un ser especial, Sí. no soy como robot, No. puedo pensar, Claro. puedo tomar sabias decisiones. Así es. Resulta de que ¿por qué no lo hemos tomado? Porque no queremos. ¿Verdad? Uno. O dos, porque nuestro espíritu realmente no está despierto, ¿verdad? No está vivo, nuestro ser interior. ¿Usted qué le dice su conciencia, hermano Irineo? ¿Por qué? Como de que Nuestro espíritu no funciona bien, tenemos muchos problemas. Tenemos muchas dudas, temores, incredulidades, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Por qué creen? porque uno lo piensa. Ya, Claro, es una definición. Sí, Uno le habla por hablar. porque no estamos relacionados con Dios, Exacto. no estamos pactados. Exactamente. Eso es. Correcto, sí. Estela, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué mi espíritu no funciona o su espíritu no funciona como tal? Como acabamos de leer, ¿verdad? Dios puso inteligencia en nosotros, pero ¿por qué no somos inteligentes? ¿Por qué no vivimos con inteligencia y con sabiduría? Correcto, así es. Se puede acercar más, para que se oiga su voz. Pero también para estar solucionando eso, para estar cerca con Dios, también tenemos a alguien, una persona que Necesitamos a alguien que nos guíe, pues. Claro, claro. para poder Porque salir de donde estamos. Bien, entonces quiere decir que están captando la charla. Así es. Ese es el propósito, ¿no? Así es. Cuando de esta plática. Si hay un espíritu dentro de mí que lo puso el Todopoderoso, entonces no se equivocó, ¿verdad? No lo puso por equivocación. Pues hay para que esté un espíritu, para que viva, ¿no? O para que respire. No, sino para que tenga sabiduría, para que tenga inteligencia, ¿sí? Para que sea una persona sabia. Pero resulta que llegamos al mundo, nos contaminamos, desde que nosotros nacemos, crecemos, nos preparamos, estudiamos o no estudiamos, ¿verdad? Dependiendo el caso, nuestra vida, nuestra historial, y vamos viendo lo que es el mundo, ¿verdad? Vamos despertando poco a poco. Ya sé que las malas influencias, las amistades, los deleites, y nos vamos contaminando, ¿sí? ¿A qué edad le hablaron ustedes de Dios? Pues yo cuando estaba con mis papás sí que mi papá, bueno, antes era católico. Sí, Y íbamos a fiesta, yo también estuve ahí. claro. Y después mi papá, pues él vivía más aquí, bueno, venía a trabajar aquí en la ciudad. Y cuando nos dimos cuenta, pues llevaba libros, Biblias. Pues yo empecé a leer lo poquito que pues lo podía hacer, porque él no estaba con nosotros. ¿A qué edad más o menos se acuerdan? Como 12 años. A los 12 años. Empezó a escuchar, Empecé a escuchar, a leer también. a leerlo un poco, pero después pues ya me vine para acá a la ciudad, se me olvidó todo eso. Claro. Pues ya se quedó ahí, pero sí se me quedó algo de él. Me puso a ver un poquito tiempo. Claro. Bien, ese fue el comienzo. ¿Y usted a qué edad más o menos empezó a escuchar de Dios? ¿Alguien que le haya hablado de Dios, sus padres, sus amigos o otras personas? No, pues amigos no. Amigos es lo único. Bueno, tocamos un poco de temas de esos de las redes sociales. El amigo nada más te lleva a un... Pero mi pregunta es más directa. Sí, sí, ¿A sí. qué edad le empezaron a hablar de Dios y quiénes? Mis papás no. Porque ellos ya ¿Quiénes? saben. ¿Qué Uno clase de mismo, personas? Bueno, yo personalmente, ¿no? Pero personalmente no. O sea, nadie le ha hablado de Dios. Lo que pasa es que ahí en el pueblo se hacían las fiestas. Se hacen las fiestas. Para pues, ellos se hacen. era más asistir a fiestas cada año. Un padre nunca te dice, festejar. Entonces estamos descubriendo la razón, la verdad
¿Por qué una persona está tan separada de Dios? Cerrada, ¿verdad? Cerrada. Tus papás empezaron, bueno, sí tenían libritos para hacer rezos, cantos. Tiene. Tienen. Tiene. Y después el hecho de que yo ya me puse a teléfono, ya vi que pues una persona Más cerca para que se escuche. Sí. Bueno, ahorita está comentando que tenía Biblias en su casa, Estela, empezó a leer, y así fue como empezó a documentarse. Pero ahorita estamos con Irineo. ¿Sí? Entonces Irineo tiene que hablar y después habla usted, ¿sí? Para que sea uno por uno. ¿Sí? Entonces usted va a hablar, ¿sí? Pero él, nadie le compartió hasta el día de hoy, desde su niñez, nadie le ha compartido. Entonces tiene razón que una persona que no se le ha compartido de Dios, pues no sabe nada, no comprende, no le interesa. Esas son las razones. Yo creo que por eso Dios nos puso a nosotros para compartirle, ¿verdad? Yo creo que ya es tiempo, ya es justo, y que Él pueda compartir a sus hijos, a su familia, ¿ok? O sea, estamos descubriendo a qué edad nosotros nos hablaron de Dios y cómo fue el encuentro. Ahora voy contigo, Saraí, ¿a qué edad empezaron a hablar de Dios? Bueno, yo desde chiquita, pero leer la Biblia y de tapa a tapa, pues fue a los 27, 28 años. Después. Después no lo había leído, o sea, sí lo había escuchado, las predicaciones, pero más no había nacido de mí leer la Biblia. Pero si te congregabas, Sí, estudiabas la Biblia. Me congregaba, iba a los cultos, pero más no leía la Biblia. Nada más puro escuchar. Exacto. Bueno, ese es nuestro principio, ¿no? Nuestra educación, nuestros principios de cultura, vamos a llamarlo bíblica. Religiosa pues no me gusta mucho, aunque mucha gente lo clasifica como religiosa, pero casi no manejo la palabra religioso, ¿sí? Sino bíblica, ¿no? O escritural, ¿no? Nuestro documental escritural. Ok. Entonces, pues cada quien tiene una historia, ¿verdad? Cada quien tiene una historia muy diferente, una familia muy diferente. Por ejemplo, llega aquí en México el Evangelio o la Escritura, pero muy mezclada, ¿sí? Cuando llega, si hablamos históricamente, de ese Cristóbal Colón, ¿verdad? Y meten la creencia de Dios, ¿verdad? La religión, ¿verdad? Ahí sí se puede hablar de religión, ¿verdad? El cristianismo mezclado con religión, ¿sí? Y eso es lo que más predomina. Si escucharon ustedes el sonido de la campana, ¿sí entienden qué significa eso? Bueno, yo quiero que sepa la seguridad. Ustedes que son católicos. Ese es el llamado de la misa, ¿no? Exacto, es un llamado, Pero ahorita ya está finalizando. El toque, la forma de toque que dieron es ya para cerrar, el llamado. ¿Sí? Pues así, hasta el día de hoy se acostumbra. ¿Sí? Hasta el día de hoy se acostumbra. Hay ese sistema religioso mezclado con el cristianismo. ¿Sí me explico? O sea, Dios mezclado con religión, o el Evangelio mezclado con sistema religioso. ¿Y cuántas veces nos hablaron de Dios o de consejería? Mira, si debes vivir, mira, debes hacer esto, debes someterte al Espíritu Santo, debes buscarlo, tú debes ser propiedad del Espíritu Santo porque tú eres un espíritu, ¿sí? Dentro de ti hay un espíritu, estamos hablando del espíritu, ¿eh? Y necesitas tener una relación con el espíritu de santidad. ¿Cuántas veces nos dijeron eso nuestros padres o nuestros líderes religiosos? ¿No? Y por eso estamos tan alejados, tan distanciados, no hay preparación. Hace un momento, ¿verdad? Le decía a Saraí,
alguien tuvo una fe, mucha fe, pero después vino una prueba, ¿sí? Vino una prueba y empezó a perder su familia, ¿sí? Se desbarató su familia, perdió sus hijos, ¿sí? Y tal parece que esta persona buscó otra pareja, ¿verdad? Y siguió viviendo, pero se fue degradando, fue perdiendo su fe. Entonces yo le respondí a Saraí, esa persona nunca tuvo fe, porque una fe es una fe viva, inquebrantable. Una persona que tiene fe nunca se va a desanimar, nunca va a dudar, ¿sí? Nunca va a claudicar, no puede, ¿cómo le explicaré? No se puede apagar. Entonces yo le comparé con la lumbre, ¿verdad? Le digo a Sarim, la fe más o menos es como el fuego, ¿sí? No sé si han visto alguna vez montañas que se encienden. Se enciende y por hectáreas, ¿sí? Y a veces vienen por helicóptero queriendo apagar, ¿verdad? Y no lo han logrado, porque son hectáreas. Bueno, la fe más o menos así se podría comparar humanamente, ¿verdad? Como el fuego. No se apaga, no se debe apagar. Entonces, ¿por qué la persona cuando empieza a perder su familia, empieza a enfermarse, está a punto de morir y pierde su fe? ¿Cómo nos explicamos eso? Pues que nunca tuvo fe, porque una fe no termina con la muerte. Aunque pierdas tu trabajo, pierdas tus hijos, pierdas tu casa, tu esposo, tu esposa, lo que sea, si tienes fe, sigues adelante. Este es a nivel espiritual, ¿sí? Una fe viva a nivel espiritual. Hay fe que nada más es hablada. Yo creo en Dios, ¿verdad? Pero es hablada. Es una fe hablada, no es una fe cimentada, no es una fe viva, no es una fe trascendental. Yo el domingo pasado hablábamos un poquito de la fe, ¿sí? Entonces esta fe quiere llegar ahí, en el espíritu. Hay fe que nomás está aquí, lo pienso. Sí, creo que Dios vive, Dios existe, Dios es real. Y a veces está acá, la lengua. Lo hablamos, sí, claro, sí. Yo lo declaro que Dios es real y que Dios es todo, pero nomás lo hablo. Pero en mi espíritu no está. La frase, sí, tiene Dios, claro. Tiene fe en Dios, claro. Pero nomás su boca, su lengua, su entendimiento habla, pero su espíritu no, porque su espíritu puede estar apagado, puede estar sometido de su alma, de su mente, de su ser físico, ¿sí? De su sentimiento, de su alma. Por eso es que el espíritu no tiene inteligencia. Vemos otro versículo. No queremos extendernos mucho. Job 33, 4. Sí, adelante. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ah, muy bien. El Espíritu de Dios me hizo. Está más claro, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hizo. Sé que no me hice yo mismo. ¿Verdad que no? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Sí? Él me crió, Él me formó. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso tengo vida, por eso estoy vivo. ¿Sí? Entonces soy creación de Dios. Ese espíritu que está dentro de mí es creación de Dios. Es una criatura de Dios. Y cuando salga, ¿dónde creemos que vaya a dar? Cuando usted se muera, ¿dónde piensa o dónde cree usted que va a ir? O sea, cuando salga su espíritu, pues es la muerte, ¿no? ¿Sí? Separación. Cuando su espíritu salga de su cuerpo y expire usted, le llamamos morir, ¿no? ¿A dónde cree o a dónde piensa que
va a llegar o va a estar, Pues yo pensaría que quizás en el cielo, ¿no? ¿verdad? Eso es lo que También, todo el mundo hay una pensamos, parte- ¿verdad? Hay partes que dependen ahora sí que el respeto de cada una de las personas. De persona, su fe, su doctrina, su creencia, su entrega, su convicción, no sé, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Más fuerte para que se escuche, pero está un poco desviado. Que sí iría al cielo, pero pues ahí luego, como dice él, hay muchos mal comportamiento, así que uno sabe ahí que esto no me va a enviar, a lo mejor no me preparé para estar allá. Hay muchos comentarios. Así es, claro. Por eso estamos aquí, para que usted se prepare y tome una decisión. ¿Sí? Tome una decisión a dónde va a morar, vivir. Su espíritu, dónde va a vivir. Su espíritu, nuestro espíritu va a salir. Tarde o temprano, no lo sabemos cuándo. Puede ser hoy mismo, ¿verdad? A lo mejor ya no llego a mi casa. Un accidente en la carretera, ¿verdad? Hasta ahí nomás llegué. ¿Sí? Pero yo debo tener la seguridad a dónde va a estar mi espíritu. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, para hacer un pacto con Dios y decirle a Dios, Señor, aquí está mi espíritu, que pertenece a ti. Porque tú pusiste ese espíritu dentro de mí. La vida que yo tengo es tuya. Entonces yo me entrego a ti. Mucha gente teme a pactar con Dios. Ayer tuvimos una charla, ayer antier, no recuerdo. La persona tiene miedo a hacer un pacto con Dios. Bueno, ¿por qué miedo? Bueno, tiene miedo a fallar. Ah, pues déjenme explicarles que ese miedo no viene de Dios. Ese miedo viene del enemigo para que la persona nunca haga un pacto con Dios. Porque cuando piensa entonces hacer el pacto con Dios, el compromiso con Dios, nunca. Claro, entonces se pasan los días. No, usted haga pacto. Falle o no falle, hágalo. Sí. Tome una decisión. Ese es el mensaje. Esa es la enseñanza. No tema a fallar, porque si usted teme. ¿Sí? Bueno, no exactamente eso, pero ya me di cuenta que usted me dijo, quiere cambiar. Ah, sí. Sí. Empiece desde hoy, así como está. Quiere cambiar ahorita, esté mugroso, así, Con sin todo. zapatos es posible. Es desnudo, Hoy. con enfermedad, con dudas, con incredulidades, con temores, con problemas, así, pero entréguese, haga el pacto, haga el compromiso. Hoy mismo, Si no quiere cambiar, entonces quédese a donde está. así como está. Yo le dije, hoy, Pero ya saben que si se queda así, de todas maneras va a entregar cuentas. Tarde o temprano va a entregar cuentas. Por eso es tan interesante conocer nuestro espíritu, valorar, ¿verdad? Como seres espirituales que somos, valorarnos y pactar, porque no nos queda de otra. ¿Sí? No nos queda de otra más que pactar con Dios, para que Él nos restaure, nos reviva si es que está muerto nuestro espíritu, nos reviva, nos resucite. Y si está solamente frío o moribundo, no sé, ¿verdad? Pues Él me va a levantar. Entonces ese es el objetivo de la charla, ¿no? ¿Sí? Bien, continuamos porque queremos aprovechar el tiempo. Tenemos otro versículo, Romanos 8:16. Vamos a Romanos 8:16. A ver qué nos dice así. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio, testifica, habla, ¿sí? A nuestro espíritu, al mío, ¿sí? Que está dentro, del que me hace respirar o vivir, ¿sí? De que somos hijos de Dios. Nuestro deseo pues es vivir una vida
llegar a una condenación. Pero aquí hay un problema. Dice la Escritura que hay dos caminos, hay dos eternidades, hay dos finales. Muchas veces la gente piensa que pues, donde Dios diga, donde Dios me mande, no. Yo estoy para escoger desde hoy mismo. Señor, escojo tu vida eterna, la vida eterna, no el castigo eterno. Y la gente se asusta, se espanta, piensan que es religión, que son creencias, que porque los gringos vinieron a engañarnos, a manipularnos, lo que dice el libro, ¿no? Pero vamos a concientizarlo, vamos a analizarlo, vamos a poner en nuestra parte, ¿será verdad o será mentira? Y otros preguntarán, bueno, ¿quién ha muerto y ha regresado para que me diga que hay vida eterna y que hay castigo eterno? Entonces sacamos varios argumentos, varias frases, varias armas para defendernos, para no aceptar o para no hacer un compromiso con Dios. Entonces son armas, son argumentos que usamos, ¿verdad? A ver, si me presentas a alguien que ha ido y ha regresado, Te creo. sí, me creo y me entrego, ¿no? Pero señores, aquí entra una polémica. Nadie ha ido ni nadie ha regresado. Esta es cuestión de fe. Por eso aquí entra la fe. Nadie jamás ha visto a Dios. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué crees en Dios? Yo te pregunto, Sarai, ¿has visto a Dios? Lo he sentido. No. Yo no te pregunté, ¿has sentido a Dios? No. Yo dije, ¿has visto a Dios? No. ¿Y cómo es que crees en Dios? Porque se siente. Bueno, el sentir no es una garantía de que Dios sea real. ¿De acuerdo? Ya terminamos el estudio del alma, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ese es almático. Pues. Sentí a Dios y creo que pues esa es una prueba, ¿verdad? Una evidencia, ¿no? ¿Verdad? De que Dios es real. Pero Dios no se deja llevar por lo que tú sientas o porque sientas su presencia. A Él, ¿no? No sé, te voy a sondear tantito, ¿no? Te voy a mover. ¿Sí? Sí, claro. Sí, porque hay gente que nada más creyó porque sintió y porque se sintió bien, ¿no? Momentáneamente. Y ya. Y se deja llevar por eso, ¿no? Pues puede ser un toque, ¿verdad? Fue un toque, fue una señal, ¿verdad? Yo no digo que sea malo. Es bueno, ¿no? Fue un medio que Dios usó, se manifestó y ya se acabó, porque ahorita ya no siente nada. ¿Sí? El momento de la guerra, del pleito, ya no sientes a Dios, ya sientes la ira, la consciente, lo voy a golpear, ¿verdad? Y le voy a decir sus cosas, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta, se puede decir, capciosa a nivel espiritual. Entonces, si no has visto a Dios, piénsalo, ¿eh? ¿Cómo es que estás tan segura que Dios es real? ¿Sí? Saca todos tus argumentos, ¿sí? Saca todos, me pueden ayudar, ¿eh? Se vale soplar. ¿Sí? Sí, ándale. ¿Se vale soplar? ¿Cómo es que estás tan seguro de que Dios es real? Porque me da vida, me da su respaldo, me da su protección, porque aunque tú estás en luchas y pruebas, y Él te ayuda, claro, no se presenta humanamente, y ni te dice yo te voy a apoyar, a lo mejor ni hay respuestas, pero tú cuando estás en las luchas, en las pruebas, tú ves que Dios está contigo, que Dios sí existe porque las luchas y las pruebas lo pasas. Claro. Y entonces, bueno, dijimos que Dios es real, ¿no? Es real. Que Él es real, que Él es. Hemos dicho también que Dios no existe. Sí. Que es una palabra limitada, humana.
es muy humana. Dios no existe. Sí, los que creen que Dios existe, pues que lo demuestren, ¿no? ¿Sí? Porque algo que existe se demuestra, ¿verdad? Se prueba, se muestra, a ver, muéstramelo, preséntamelo. Por eso Dios no existe, esa es otra versión, ¿no? Eso no lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Pero ahorita Dios nos está revelando esto. Entonces, algo que existe se muestra, se comprueba. Y como Dios no se puede probar ni comprobar, entonces Él no existe. Entonces, ¿qué es Dios? Pues eso, Dios es. Apréndaselo bien. Dios no existe, Dios es. ¿Me explico? Él es. Ya hemos visto el versículo, ¿verdad? Él es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. San Juan 4:24, por favor. Así, rápidamente. Para corroborar. Para corroborar. Rápidamente, 4:24, ¿verdad? 3, 4, 24. ¿Cómo dice? Dios es espíritu. Ajá. Y los que le adoran en espíritu. No, No. está mal leído. Tienes que respetar un poco más las comas, puntos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, tú y en verdad. No. Escucha, dice así. Dios es espíritu. Punto y coma. ¿Ok? Y los que le adoran, coma. ¿Sí? Es como las paradas del camión, ¿no? Ajá. O del metro. ¿Sí? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? ¿Sí? Vamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Sí. Desde leer, respetar las comas, puntos, los puntos, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Esa es nuestra lección, nuestro estudio de hoy es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Para usted, ¿qué es un espíritu? Con todo respeto, según su capacidad, su conciencia, su conocimiento, poco, mucho, regular que tenga. ¿Qué es un espíritu para usted? Pues capacidad no tengo. No, pero ¿qué es un espíritu? Pues conciencia, pues nada más de espíritu. O sea, mi pregunta es directa, ¿sí? El tiempo corre, es rapidísimo, y ahorita entablamos otra charla más abierta, pero ahorita es directo. ¿Qué es un espíritu para usted? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Más o menos. ¿Qué es un espíritu? Que Dios está con nosotros. Ajá. ¿Qué es, Saraí? ¿Qué es para ti espíritu? Algo que no se ve, Algo que no se ve, por ejemplo, como el viento. como el viento. Exacto. ¿Verdad? Es relacionando, ¿mande? Sí, como el viento, pues nadie ha visto al viento, ¿verdad? Pero sí, sí. Sí, se siente, pero como estamos hablando de que si se puede comprobar, sentir, Palpar, Ajá. color, qué Sí. color es, qué tamaño es. sí, qué tan grande es, ¿ah? Cuántos colores tiene. No puedes saber ni el tamaño ni el color. Entonces nos da la idea la escritura, Dios es espíritu, entonces Dios es como el viento, ¿verdad? Pero resulta que Dios creó al viento. Sé que Dios no es viento, es como viento, para tener una idea, pero no es eso exactamente. Es para tener una idea nada más. Dios es espíritu, Dios es como el viento. Resulta que Dios también tiene un espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu es necesario que lo adoren, que lo hagan. Pues ahí es donde quiere llegar Dios, en mi espíritu. Hay mucha gente que tiene a Dios aquí en su intelecto, conoce de Dios, habla de Dios, siente a Dios, pero en su espíritu no hay cambio, porque no hay cambio. Sigue siendo el mismo, perdón la expresión, el mismo lépero, el mismo grosero, mal hablado, golpeador y humillante, no sé, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No hay cambio, porque Dios no ha llegado en su espíritu, nomás llegó en su intelecto, llegó en su boca, en sus labios, en su mente.
o en su alma, porque lo siente, ¿no? Vamos al templo porque se siente bonito, ¿verdad? Y, ¿no? Y piense que ya con eso. No, no, Señor. Dios quiere llegar a nuestro espíritu porque Él es espíritu. Eso es lo que nos da a entender la Escritura. Que nos entreguemos en espíritu para adorarlo en espíritu, para reconocerlo en espíritu. ¿Sí? La mayoría de nosotros, la gente, religiosa, nomás conoce a Dios acá. Ni siquiera en su corazón. Nada más. No, Dios sí es bueno, Dios es amor, Dios es, no sé, ¿verdad? Perdonador. Ajá. Bueno, si Dios es perdonador, ¿por qué no te ha enseñado a perdonar? ¿Sigues el mismo resentido? ¿Te cuesta mucho trabajo para perdonar? Entonces, ¿para qué quieres a Dios entonces en tu espíritu, en tu corazón? Para que te enseñe a perdonar. ¿Y por qué no lo has hecho? Pues porque no lo has dejado entrar en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser. ¿Sí? Y no puedes perdonar, ni podrás nunca jamás hasta que tú abras tu espíritu. Señor, pasa. Entra en mi corazón, entra en todo mi ser y enséñame a perdonar, que yo no puedo. Amén. ¿Verdad? Así sí podremos perdonar. Porque la persona que no puedo perdonar, pues me hizo mucho daño, me hizo la vida imposible. ¿Sí? Violó a mis hijos. Es un ejemplo, ¿eh? Después de que los violó, los mató. ¿Sí? Violó a mi esposa. La maltrató, después de que me la humilló, la golpeó, la mató. ¿Y cómo lo voy a perdonar? Pues con el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Mi espíritu no es suficiente, mi corazón no es suficiente, mi voluntad no es suficiente para perdonar a alguien que me traicionó. Pero si yo dejo entrar a Dios en mi corazón, en mi espíritu, en todo mi ser, y le pido que me enseñe a perdonar, me enseñará. ¿Se podrá o no se podrá? ¿O Dios es mentiroso? Dios es verdad, ¿verdad? Es verdad, pero no lo conocemos. Lo conocemos nomás de acá, pero no baja aquí. Ese es el asunto, ese es el problema del ser humano, de la sociedad, de la gente. Conocemos a Dios nomás de labios. Y por eso dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Así dice Mateo, no recuerdo en qué capítulo. Pero ahí lo buscan después, ¿no? Ok, continuamos porque el tiempo nos absorbe muy rápido. 1 Corintios 3:16. ¿Sí? Pedimos a Sari que nos lea. Dice, ¿no sabéis que yo soy templo de Dios? Ajá. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez, más despacio. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ahora sí. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Pregunta otra vez. ¿No sabéis que Dios es templo de Dios? ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Ándale. Estamos practicando, ¿eh? Sin miedo y sin nervios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Eso lo estoy parafraseando. ¿Sí? Como que nos pregunta, ¿usted sabía que su cuerpo es templo de Dios? Rápido. ¿Sí o no? ¿Usted sabía que su cuerpo es templo de Dios? Saraí, ¿tú sabes que tu cuerpo es templo de Dios? Sí. Bueno, si sabemos que es templo de Dios, ¿cómo lo cuidamos? Y que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, no solamente en nuestro cuerpo. Pero si sabemos que nuestro cuerpo es templo, ¿por qué lo hemos descuidado? ¿O por qué no le damos la mejor atención?
no solamente de comida, sí, podemos darle mucha comida, pero eso se va al estómago y al rato se va a la tubería, ¿verdad? ¿Sí? No, pero mi cuerpo se compone, ya hemos estudiado eso también, ¿verdad? El cuerpo del ser humano, ¿verdad? Desde su cabello hasta la planta de sus pies, ¿verdad? El cuerpo, menos la ropa. Pero bueno, si me quieres incluir, sí se puede. Es válido, sobre el cuerpo. Pero si sabemos que somos templo del Espíritu, ¿por qué no le damos la mejor atención? Yo creo que porque no queremos. No queremos. Bueno, usted que sabe algo, tiene una idea de que es templo, su cuerpo es templo de Dios, el templo del Espíritu. ¿Por qué no lo ha cuidado con más sabiduría? Porque me he descuidado de tomar cosas por decirlas. También puede incluirse hasta no irse al doctor. Ándale, así es, no atenderse. Cosas, no atenderse. Así rápidamente, ¿cuántas veces vamos al dentista para que nos quiten todos los sarros y todo? Y pues, algunas muelas picadas, pues nos las tapen o nos las saquen. ¿Sabe cuándo vamos a ver al dentista? ¿Dónde parte? ¿No? Es necesario. Si usted sabe que su cuerpo es templo, todo, ¿sí? Desde ojos, nariz, boca, garganta, intestinos, células, huesos, coyunturas, todo, venas. Nos hemos descuidado. ¿Verdad que sí? Nos hemos descuidado. Entonces, esto es para hacer conciencia, para cuidarnos como personas, como gente de Dios. Entonces, si vamos a pertenecer al reino de Dios, tenemos que empezar a cuidarnos, tenemos que empezar a valorarnos, tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pulmones, ¿verdad? Para respirar bien. Tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, si no, pues va creciendo más los lados, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos sanamente. No droga, no cafeína, no alcohol, no Coca-Cola, porque es muy destructivo la Coca-Cola, ¿sí? No picante, ¿sí? Y lo que más, échale más, ¿verdad? ¿Sí? Pues no hay conciencia, no nos estamos cuidando. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra mente y nuestro espíritu si no cuidamos nuestro cuerpo? ¿No? ¿Cómo? Entonces, por eso no hay crecimiento espiritual. Es pura religiosidad, pura fanatismo de lo que hay en nuestra vida, ¿sí? Solamente es creer nada más como algo, cuento de hadas, ¿verdad? Una historia nada más. Sí, Dios es real, Dios. Yo creo en Él. Pero no es un todo creer en Dios. Es que dice Santiago 2:19, por favor, Sarai. Ese versículo ya lo sabemos, ¿verdad? De memoria. ¿Cómo es? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Verdad? Última llamada, ¿eh? Sí, eso quiere decir que ya estamos a punto de terminar. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. Sí. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen en Dios. También los demonios creen en Dios. Entonces no hacemos nada de más por creer en Dios. Así que aquí no se trata solamente de creer en Dios. Porque si creemos nada más en Dios, estamos bien empatados con los demonios. ¿Sí? Al nivel de los demonios. Porque ellos creen en Dios. ¿Sí? Y por lo menos tiemblan. Y yo ni siquiera tiemblo. ¿Verdad? Por lo menos reconoce el señorío, el poderío de Dios, ¿no? Lo reconoce. Yo nomás lo reconozco de lenguas, ¿sí? Pero no en espíritu y en verdad. O sea, esa es la enseñanza, ¿no? A Dios se le sirve en espíritu y en verdad.
y se le adora en espíritu, ¿verdad? Pero para eso hay que conocer mi espíritu y conocer el espíritu de Dios. ¿Cómo se imagina usted que sea el espíritu de Dios? Pregunto. Claro. ¿Usted cómo se imagina que sea el espíritu de Dios? ¿Sabes cómo te lo imaginas? Pues limpio, Ada, ¿cómo te imaginas el espíritu de Dios? puro, El Neftalí, ¿cómo te imaginas que sea el espíritu de Dios? Único. Bonito. Bueno, yo me lo imagino que es puro fuego. O sea, más que el volcán, la lava, el fuego, cuando sale, ¿no? Millones y trillones de intensidad, mucho más todavía. Así me lo imagino que es el Espíritu de Dios, es fuego. Fuerte. Sí, es fuerte, es único, dijeron, si es correcto, ¿sí? Pero el fuego extermina todo. Acaba con todo. ¿Sí? Dice Hebreos 12, ¿qué? 29. Rápidamente. 12:29. Bueno, nos ayudamos, ¿verdad? Hebreos 12:29 dice de esta manera. Aquí la encuentro. 2, 5, 6, 12, 29. ¿Dónde termina? ¿Por qué? nuestro Dios es fuego consumidor. A ver, completo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es. Sí. Él es fuego. Entonces yo me imagino el Espíritu de Dios como lumbre que quema. Entonces cuando nos entregamos nos quema todo. Toda carnalidad, toda religiosidad, todo concepto humano, toda filosofía, todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, todo se quema. No sirve para nada. Hay muy buena filosofía, hay buen conocimiento, muy buenas las letras, buenos principios, pero no son todo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan, ¿verdad? 1:7, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no son mis principios, no es mi educación, no es mi filosofía, no son mis conceptos, mis puntos de vista que me va a salvar. Me puede dar buena vida, sí. ¿Eh? Me puede dar buena vida. Pero hasta ahí nada más. Pero no me puede salvar para la otra vida. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros entregarnos para que todo sea consumido, quemado, todo. Que se consuma todo. Imagínense así cuando nosotros ponemos una ollita en la lumbre, en la estufa, ¿verdad? Y lo deja usted ahí las horas hay que se consuma, ¿qué va a pasar cuando ya se consume el agua? Explota, todo se quema todo, ¿verdad? Pues así es, así es. Yo creo que Dios es lo que quiere, lo que Él desea, que nos entreguemos a Él y que se vaya consumiendo poco a poco, ¡pum! Hasta que se acabe el agua, ¿verdad? Todo. Y Dios nos va a dar nueva vida, va a soplar, vamos a comenzar a vivir en una nueva vida espiritual, dimensional. Entonces a usted ya no le va a interesar nada de aquí, aunque es necesario, pero ya no va a poner su fe, es que no tengo casa, es que no tengo carro, no tengo, pues no sé, dinero en el banco. ¿Y eso qué? ¿Que tienes mucho dinero en el banco te va a salvar? ¿Tienes buen trabajo te va a salvar? No. ¿Buen carro? Tampoco. Pues no. Eso es lo mundano, ¿no? No es espiritual. Entonces Dios tiene un principio espiritual. Por eso es que cambia un poco el léxico. Nosotros tenemos principios humanos, ¿sí? Y muy buenos, pero no es lo mejor. Lo mejor es de Dios.
Pero hay que buscarlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Hasta que usted lo encuentre. Y es personal. ¿Sí? Buscar a Dios personalmente. ¿Ok? Bueno, voy a terminar con este versículo. Ya queremos aprovechar ese tiempo. Primera carta de los Corintios 6, 19 y 20. ¿Sí? 6, 19 y 20. Le doy lectura, dice así. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, no les pertenece su cuerpo. Pues sí, la verdad, preguntamos aquí, digo que no sabía, ¿verdad? Hay mucha ignorancia. ¿Sí? Y Dios no hace ignorantes. Dios hace inocentes. Entonces, ¿por qué hay mucha ignorancia de Dios? ¿De dónde viene la ignorancia? ¿Cómo se alimenta la ignorancia? ¿Y por qué hay tanta ignorancia en la humanidad? ¿Pregunto? Porque, bueno, de niñez, yo creo que los papás no se hacen lo suficientemente responsables para obligar a sus hijos que vayan a la escuela, ¿no? Ajá. Y yo creo que desde niñez deberíamos de informarnos, porque donde no hay medios de información, pues cuando ya nos cerramos, no nos informamos y ahí crecemos con la ignorancia. Claro. ¿Sí? ¿Usted cuál sería su respuesta? ¿Por qué hay tanta ignorancia? ¿Y por qué reina y gobierna la ignorancia en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad? Tal vez no lo estudiamos, Porque no lo estudiamos. por si fuera poco no lo preguntamos. Claro. Usted me dice, Estela, ¿por qué cree que hay mucha ignorancia en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Claro. No nos hacían ningún comentario de qué es lo que era bueno, qué era malo. Claro. Claro. Ada, ¿por qué crees que hay tanta ignorancia en nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad? Claro, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente estar en una ciudad que estar en un pueblito, porque en un pueblo pues, no hay, no sé, tal vez la forma en cómo informarte, la forma en cómo buscar o no sé, etcétera. En cambio en la ciudad, no sé, pues hay más informaciones, está la tecnología, puedes encontrar muchas cosas. Claro. Así es. Dependiendo de en dónde estés. Así es. Hay lugares donde hay más y hay otros lugares donde hay menos ignorancia. Desde que lo hay, sí lo hay. Neftali, ¿cuál sería tu punto de vista? Porque nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro sistema, no sé, nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿verdad? Porque hay personas que no se dejan a que uno les enseñe. Es un buen punto de vista. No se dejan y no quieren aprender más a fondo. Y se quedan ahí con lo poco que saben. Escucharon la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tanta ignorancia? Pues, muy buen punto. Como uno, mucha gente no se deja guiar. Imagínense, se queda con su ignorancia, ¿no? Prefiere ser ignorante que aportar un espacio, un tiempo, ¿verdad?, para informarse. De hecho hay gente que dice, déjame con mi ignorancia. Exacto. Así soy, así me moriré, y ¿verdad? Sí, eso Y sí así es cierto. crecí ¿Verdad? y ya soy viejo o vieja. Esto ya no es para mí. Exacto. Sí. Y los chiquillos, los jóvenes dicen, eso es para los viejos. Viejos. Y los viejos dicen, eso es para los jóvenes. A ver, Jóvenes, sí. ¿entiéndela usted? La- ¿Verdad? Se pasan la bolita.
acaba de decir ella, joven, se cierra en ese mundo. Así es. O Por más bien eso, nos encerramos en ese mundo. por eso es uno de los motivos, una de las razones de que hay tanta ignorancia. ¿No? ¿Cuántos libros leemos al año? Al año, no al mes. Bueno, aparte, Ninguno. ¿Cuántos libros estás leyendo? Yo creo que 1 o 2 al año. Libros de cualquiera, Uno o la mitad de un libro al año. ¿verdad? ¿Neftali? Hace 2 años que ninguno. Ninguno. Años atrás sí. ¿Sí? Nos descuidamos, no nos informamos, no nos documentamos. Y entonces, viva la ignorancia, ¿verdad? Nos preguntan algo y no, pues no sé. El otro pues, tampoco, no, ya no me pregunte porque no sé. Son ignorantes. Y así nos quedamos, nos conformamos. con lo que vemos. Y qué triste, ¿verdad? Y teniendo en la mano una biblioteca. Pero esto necesita a alguien que le eche mano, ¿sí? Que le empiece a estudiar. Aunque sea tan siquiera para ojear, ¿no? Y que se vea, por lo menos está ojeada, ¿no? Aunque no lo lea, ¿verdad? Pero ya leyendo, pues, pues aquí le marcaste, le subrayaste ahí. Hay una prueba que sí es leída, está leída, ¿no? Entonces, lo estás estudiando, lo estás escudriñando, ¿no? Algo tan simple. Ese es el precio que se paga. ¿Quiere usted superar la ignorancia? Empiece desde hoy a leer, ¿sí? A preguntar por lo menos. Bien dijo, a preguntar. No sé, no es vergüenza decir no sé. No es vergüenza decir no sé. No lo sé, Señor. Señor, disculpe, pero me declaro ignorante. No lo sé, pero me gustaría aprender. Bravo, qué bueno. Hay muchas preguntas de lo que ustedes ya vieron, ya lo platicaron, ya lo repasaron no sé cuántas veces, o la primera vez. Ustedes ya tienen más, parece que más cabeza que Más información. entonces